Buen día, ¿cómo estás? Bien, doctor, el gusto de escucharlo y bueno, gracias por aceptar esta entrevista telefónica. Y con un tema que ha surgido, doctor, en los últimos días, ¿no? Esto de que pacientes que transitaron el COVID-19 sufrieron disfunción eréctil y la reducción del pene. ¿Esto es así, doctor? Eh, Honestamente no hay ningún estudio que realmente demuestre nada respecto a la reducción del pene y la asociación con COVID-19 o con la enfermedad producida por SARS-CoV-2. Ujú. Pero sí, lo que sí está pasando, sí se está pasando, y al menos nuestro jefe del departamento de andrología nos estaba comunicando, es que sí está asociado a una mayor incidencia de disfunción sexual eréctil, exactamente. Las causas son multifactoriales. Principalmente está asociado a los problemas inflamatorios que puede producir el COVID Mm. y además al gran estrés psicológico que genera padecer la enfermedad. Con lo cual el paciente después es muy frecuente, estamos viendo muchas consultas posterior al padecimiento de la enfermedad por este tema. O sea, Pero con respecto a la reducción del pene, no hay ningún trabajo que lo haya demostrado todavía, al menos. bien. Bien, pero sí con lo primero, con lo que estábamos mencionando. Me dice que crecieron las consultas por disfunción eréctil de pacientes que tuvieron COVID. Exactamente, eso sí. Ujú. Está pasando dos cosas. Una, la consulta por disfunción y la consulta por presencia de síntomas prostáticos en pacientes de la edad lógica para síntomas prostáticos que son más de 60 años, o bien en pacientes de 40, 50, que es poco habitual. Eh, Claro. Ah, eso también, el tema de la próstata también. Doctor, sí, sí, sí. bueno, ¿han sido pacientes que han tenido COVID en casos severos o en cualquier caso? Eh, sobre todo, sobre todo fueron casos moderados y sobre todo porque son pacientes que consultan ambulatorios después. En Ujú. pacientes que tuvieron una enfermedad de COVID severa, que los lleva a una internación o presencia de terapia intensiva, es muy difícil asociar este padecimiento al COVID aquí, sino que un paciente que está internado en terapia intensiva un tiempo, supongamos días, eh, ya experimenta problemas de pacientes críticos, por ejemplo, neuropatía de pacientes críticos, son pacientes que después tienen como que recuperarse para lograr caminar o deambular normalmente, Mm. que eso ya tiene que ver con tanto tiempo de estar postrado en una cama. No se puede asociar directamente a COVID. Así que donde uno sí ve estas consultas son en pacientes que tuvieron enfermedades leves a moderadas y que sí llevan esta inquietud a la consulta, ¿no? En consultorio, ¿no? Ujú. Y en caso de que se detecte en pacientes que van a la consulta esta disfunción eréctil, ¿cuál es el Sí. procedimiento, cuál es el tratamiento que se debe seguir, doctor? El tratamiento en sí, primero se hace un enfoque inicial Ujú. donde, donde se evalúa el estatus hormonal del paciente y un control de laboratorios completo para ver justamente qué secuela a nivel de medio interno puede dejar el COVID. Y esto en la gran mayoría de los casos es totalmente normal. Así que muchas veces haciendo una rehabilitación simple con medicación como inhibidor de la fosfodiesterasa, medicación similar al Viagra, para que se entienda bien, Sí. el paciente generalmente evoluciona favorablemente y se recupera rápidamente. Ujú. Bien, bien. Precisamente usted mencionaba el Viagra, este medicamento que de alguna manera ha revolucionado el mundo de la sexualidad en los últimos años. Y por ahí hay mucha gente joven que utiliza Viagra y no porque tenga disfunción eréctil, sino para mejorar su rendimiento sexual.
¿Esto es conveniente, doctor? No. La automedicación con cualquier fármaco no es lo mejor nunca, porque cuando uno prescribe cualquier fármaco, sea Viagra, que la droga es sildenafil, Sí. o sea tadalafilo, que es algo muy similar pero que tiene otros beneficios, o sea una aspirina, el médico siempre evalúa primero la necesidad para indicarlo, y evalúa la manera de retirar la medicación. Lo que estamos viendo en jóvenes, cada vez en pacientes de menor edad incluso, una dependencia psicológica de la medicación, donde pierden su confianza y prácticamente no se animan a iniciar una relación sexual con una persona, con una pareja nueva, sin el uso de esta medicación. Y son jóvenes que realmente no la necesitan fisiológicamente, pero generan una dependencia psicológica. Bien. Doctor, también bueno, hay algunos informes, bueno, esto no sé si se habrá dado algún caso también acá en la Argentina o en Tucumán de lo contrario a una disfunción eréctil, que son estas erecciones de más de 4 horas en pacientes que tuvieron COVID-19. ¿Esto también está comprobado o todavía no hay certeza? Se han reportado casos de priapismo en pacientes que tuvieron COVID-19, sí, y esto sí está asociado directamente con una de las cosas que produce el COVID, que es produce estados en donde se forman coágulos en diferentes partes del cuerpo, y esos son estados protrombóticos, así se definen, y por eso es que los pacientes que tienen enfermedad asociada a COVID grave siempre utilizan anticoagulantes después durante un tiempo, y es uno de los mecanismos por los cuales se complican los pacientes, que es la presencia de trombosis en toda parte del cuerpo. Y la trombosis en las venas del pene produce que el retorno venoso no sea bueno, y el flujo arterial sigue siendo bueno, por lo tanto se produce fisiopatológicamente el priapismo. Bien. Bien. ¿Y cuál sería el tratamiento para este caso? No, el tratamiento es en urgencia urológica. Generalmente lo hemos visto en pacientes críticos, o sea, que son pacientes que no necesitan consultar a la guardia porque ya están internados. Y lo que se hace es, se colocan drogas en el pene para ver si retrograda el priapismo, y se hacen lavados con solución fisiológica a través de inyectables en el pene, y eso permite revertir el priapismo. Bien. Si con esto no revierte, se hace una pequeña cirugía para hacer una comunicación arteriovenosa que permita retrogradar este caso. Doctor, en general, saliendo del tema COVID, de pacientes que bueno, llegan al consultorio por COVID y que tienen algún tipo de disfunción eréctil, ¿han crecido las consultas por esta dificultad a la hora de la sexualidad en estos tiempos? Digo, en jóvenes, tiene que ver el estrés, el cansancio psicológico, físico. Yo creo que uno de los problemas de la pandemia, sobre todo en la parte en la que estuvimos todos más encerrados en las casas, el estrés psicológico que generó esto aumentó este tipo de consultas, porque justamente la erección se ve inhibida de manera muy potente con todos los mediadores que tienen que ver con el estrés. Por ejemplo, la adrenalina. Y una persona que está estresada tiene circulando un mayor nivel de adrenalina, un mayor tono adrenérgico, y eso lleva a una inhibición de una correcta erección. Bien.
Sobre todo me parece que es importante también, bueno, para el hombre obviamente que el rendimiento sexual es una cuestión delicada, por todo lo que significa dentro de la sociedad y la vergüenza que a veces impide o evite que se haga una consulta a tiempo, ¿no? Me parece que en los tiempos en los cuales vivimos es un tema normal que le puede pasar a cualquiera y que lo mejor es cuando uno note alguna dificultad, inmediatamente hacer la consulta. Sí, por supuesto. Lo importante es no retrasar la consulta. La mayoría de los casos son casos que se revierten muy fácilmente luego de una consulta y una evaluación inicial, pero si uno retrasa la consulta puede llegar a tener mayores problemas. Es importante no sacarnos del tabú. Gracias a Dios la gente cada vez tiene menos miedo a la consulta. Y tampoco espera tanto. Bien. Y eso permite que nuestras herramientas sean mucho más efectivas. Perfecto. Doctor, en cuanto al tema de la próstata, los controles, ¿a qué edad es recomendable que un hombre ya comience con controles de próstata? Hoy por hoy lo que indica la Sociedad Argentina de Urología es que una persona, un varón, que no tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata, los inicia a partir de los 55 años. Cuando tiene antecedentes familiares, ¿qué quiere decir un antecedente familiar? Un padre o un hermano con cáncer de próstata, que ha sido diagnosticado con cáncer de próstata, tiene que iniciarlo 10 años antes. Bien. Por último, doctor, también es algo que por ahí se ha visto mucho en los últimos años y que tiene que ver con las vasectomías. ¿Han crecido, por ejemplo, en Tucumán este tipo de método como, bueno, este tipo de método anticonceptivo? Sí, afortunadamente hay mucha conciencia con respecto a la planificación familiar en nuestra sociedad, y esto es algo que ha ido creciendo en el grupo de hombres, en donde se ponen a cargo también, o se ponen sobre la espalda también, o comparten esto con la pareja, el tema de la planificación familiar, donde no tan solo la mujer es la que tiene que estar tomando anticonceptivos, sino que el hombre lo ve como una opción a la posibilidad de hacer una vasectomía a fin de controlar el momento que uno quiere tener hijos y cuántos hijos, ¿no? Cada vez es mayor la consulta y se están realizando cada vez más vasectomías. Puntualmente yo creo por la efectividad del método, porque de a poco se van haciendo de lado varios tabúes, varias cosas, como que el hombre ha asociado mucho el tema de que si estoy vasectomizado la virilidad no es la misma. Y bueno, luego, afortunadamente luego de una consulta todas estas dudas quedan aclaradas y es un procedimiento realmente muy bien tolerado, ambulatorio, así que cada vez es mayor la consulta por esto. Bien, perfecto. Doctor, ha sido muy amable por aclararlos algunos temas vinculados con el COVID y con la sexualidad. Le agradecemos y que tenga buen día. Muchas gracias, que tenga buen día. Hasta luego. Ahí estaba el doctor Alfredo Penida, médico urólogo.